Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Mercado. Reportajes de fondo, con sentido social y que ponen el dedo en la llaga es el trabajo de Sergio Sarmiento en 13 en Libertad. Cuando Gabriel Bauduco conversa con sus invitados, saben que dirán la pura verdad. No te pierdas el capítulo de este lunes, te cautivará. Las mejores charlas, la polémica y la crítica se dan aquí, entre amigos. Acompaña a Carlos Alarraqui, Raúl Quintanilla y José Newman esta noche por Azteca 13. Hablemos de temas de adultos. ¿Los juguetes sexuales sustituyen el placer sexual? Piensa tu respuesta. Necesitas buenos argumentos para subir a En el Ring. Acompáñanos al terminar el día en la programación de Azteca Opinión. O si lo prefieres, revive tu programa favorito a través de nuestras acostumbradas redes sociales. ¡Comenzamos! En la Ciudad de México existe un tipo de delito que no existe en ningún otro lugar de nuestro país o en otras ciudades del mundo. Este es el delito de posesión de auto viejo. Y no es un delito ligero, se castiga con la confiscación parcial durante varios días de cada mes de los automóviles de las familias. Hay vehículos, de hecho, que ya no pueden circular ningún sábado del mes. Las autoridades nos dicen que nos están imponiendo este castigo por nuestro propio bien. Sin embargo, para las personas, para las familias que necesitan un vehículo para poder acudir a la escuela, al trabajo o al médico, esta confiscación se ha convertido en un golpe brutal. Bueno, la experiencia con el Hoy No Circula creo que en general pudo haber sido buena al inicio de la implementación de esta política. Aunque desgraciadamente no existen estudios econométricos, digamos, confiables sobre el impacto real e independiente que haya tenido la medida sobre la edad del parque vehicular y sobre las emisiones, sí existe, digamos, alguna evidencia aislada de que ha funcionado o funcionó de manera razonable en el pasado. El programa Hoy No Circula fue introducido originalmente en 1989 por Manuel Camacho Solís, entonces regente de la Ciudad de México y cercano consejero político del presidente Carlos Salinas de Gortari. La contaminación del aire había alcanzado niveles francamente peligrosos. La medida se introdujo con el argumento de que era temporal, pero que daría lugar a programas permanentes y mejor pensados con el tiempo. Esto no ocurrió, sin embargo. Debido al éxito inicial, al ser retirados de la circulación una quinta parte de los autos cada día, el programa se hizo permanente. Sin embargo, el resultado fue como cuando se aplica un antibiótico a un paciente. Aunque funcione el antibiótico, esto no significa que haya que aplicarlo toda la vida del paciente. El éxito inicial del Hoy No Circula, sin embargo, se fue diluyendo. El 9 de marzo de 1994, el entonces candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, le dijo al periodista José Gutiérrez Vivó que había que erradicar demagogias. El Hoy No Circula, afirmó, fue contraproducente. ¿Por qué? Porque aumentó el número de vehículos circulando en la Ciudad de México. El Hoy No Circula tiene consecuencias diferenciadas sobre distintos estratos sociales, y esto es lógico. Toda política ambiental tiene perdedores, grupos sociales que pierden más que otros y que en ciertas condiciones deben de ser compensados o los impactos deben de ser mitigados. En el caso del Hoy No Circula, desde luego que pierden o son afectados de manera más importante, pues grupos sociales de ingresos relativamente bajos, no quiero decir que sean pobres, pero relativamente bajos, que tienden a utilizar vehículos viejos, vehículos de alto consumo de combustibles y vehículos con altas emisiones. Ahora, cuando una política concentra sus efectos negativos sobre grupos sociales particularmente desfavorecidos o que no están dentro de los primeros estratos de ingreso, pues esto tiende a crear una aura de inequidad
que dificulta mucho más la aplicación de estas políticas, insisto, si no se da en el contexto de un planteamiento integral de política pública en materia urbana, de transporte, movilidad y de reducción de emisiones contaminantes, como es el caso, desgraciadamente, del Hoy No Circula. El Hoy No Circula no empezó a promover una mejora sistemática en el aire de la Ciudad de México, sino hasta que se cambiaron sus reglas en 1997. Se empezó a permitir a partir de entonces la libre circulación de los vehículos con convertidor catalítico, que resultaban mucho menos contaminantes. El incentivo tuvo éxito. Hoy el Distrito Federal tiene una masa vehicular mucho mayor, pero más moderna, en mejores condiciones y que contamina menos que el resto de la República. Sin embargo, los avances que se lograron a partir de 1997 se han venido estancando. Las prohibiciones no son el instrumento adecuado para promover conductas más sanas en la población. En este 2014, las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México han endurecido de manera muy significativa las reglas del Hoy No Circula. Cientos de miles de vehículos de más de 9 años de antigüedad se ven impedidos ahora de circular los 4 sábados de cada mes o por lo menos 2 sábados de cada mes. Esta medida ha constituido un golpe muy fuerte en contra de la economía de las familias de clase media-baja que han hecho enormes sacrificios para comprar un automóvil debido a la pésima calidad del transporte público de la Ciudad de México. Como la atmósfera tiene una capacidad finita para recibir contaminantes sin provocar daños a la salud, toda política pública debe ir encauzada pues, a administrar esta escasez en la capacidad de recepción de la atmósfera. Y hay 2 formas de hacerlo, una a través de los precios y otra a través de restricciones cuantitativas. Una restricción cuantitativa es el Hoy No Circula, otra sería de plano la prohibición de circulación en ciertas zonas de la ciudad, otra, digamos, hay varias modalidades al respecto. A través de los precios puede ser por vía de los precios de la gasolina o bien por vía del cobro de peajes para la entrada a ciertas zonas de la ciudad o de plano para poder utilizar el vehículo, como ocurre en Singapur, como ocurre en Suecia, como ocurre en Londres y en otras ciudades del mundo. En México se decidió por el Hoy No Circula, que insisto, es polémico porque digamos que afecta principalmente a grupos de menores ingresos relativos dentro de la gran masa de clase media que conforma la Ciudad de México. Lo peor de todo es que no solo se está castigando a quienes no tienen dinero para comprarse un auto nuevo. El gobierno capitalino ha negociado con tianguistas y operadores de mercados públicos para que a sus agremiados sí se les dé un trato especial y se les permita circular cuando el resto de los ciudadanos no pueden hacerlo. Esto es injusto, porque muchos otros que tienen también trabajos importantes y no cuentan con la capacidad de negociación política de los tianguistas con el gobierno del PRD, no reciben este trato especial. Las opciones para reducir las emisiones, sea de contaminantes o sea de gases de efecto invernadero, son muy claras, ya lo comenté. A través de normas y regulaciones, esto es, estándares tecnológicos de desempeño de los vehículos o a través de los precios. Y creo que el problema debe atacarse por las 2 vías. México necesita, y la Ciudad de México en particular, normatividad mucho más estricta para los vehículos en circulación. Y más allá del Hoy No Circula, plantear una nueva normatividad acoplada a un sistema de verificación transparente e incorruptible en la cual los vehículos realmente contaminantes de plano no puedan circular. Los enfermos que tienen que tomar tratamiento los sábados, los transportistas de otros productos que no son para tianguis, los que trabajan los sábados, todos ellos tienen que aguantarse y quedarse sin trabajar o ya no recibir ese tratamiento médico que estaban obteniendo. En los países más democráticos del mundo, que son también los más prósperos, no existen estas prohibiciones. Ellos han logrado controlar la contaminación con tenencias vehiculares e impuestos a la gasolina, pero sobre todo con mejores sistemas de transporte público. No han recurrido a las prohibiciones porque saben que estas tienen costos superiores a los beneficios que logran. Me parece que la Ciudad de México tiene un gran pasivo, tiene una gran asignatura pendiente, que es un verdadero programa de desarrollo del transporte metropolitano. Una verdadera política de movilidad y de accesibilidad que reconvierta
esto es muy importante, la estructura modal del transporte. La estructura modal es la participación relativa de cada medio de transporte en la satisfacción de la demanda de movilidad en una ciudad determinada. En nuestra ciudad, en la Ciudad de México, desde hace muchos años, cada vez más los vehículos automotores privados y los vehículos de combustión interna trasladan o transportan a una proporción creciente de la población y satisfacen un número creciente en términos relativos de los viajes. Y eso definitivamente no es sostenible. Se requiere una política que explícitamente se plantee en la Ciudad de México, cambiar esta estructura de modos de transporte para que en forma gradual y creciente la demanda de movilidad se satisfaga a través de medios colectivos y medios no motorizados. Y esto exige una política también de reconversión del transporte. Por ejemplo, los microbuses, que son una verdadera plaga urbana, satisfacen más del 50% de todos los viajes que se llevan a cabo en la Ciudad de México. Esto es un transporte caótico, desordenado, mafioso, irregular, informal en muchos sentidos, riesgoso, totalmente fuera de normas y estándares de confort. Es el responsable de la mayor carga en materia de satisfacción de la demanda de transporte en la ciudad. Esto no puede ser así. Tiene que haber un sistema de integración multimodal, tiene que haber formalidad, tiene que haber concesiones para empresas formalmente constituidas, bien reguladas, con vehículos modernos, tiene que haber multimodalidad y además de multimodalidad, también coordinación metropolitana. Tiene que haber un nuevo sistema de gobernanza en el transporte y la movilidad a escala metropolitana entre el Estado de México y el Distrito Federal. Ahora, es preciso decirlo, autobuses o un transporte de superficie automotor confortable, eficiente y adecuado para la población de la Ciudad de México cuesta más de lo que actualmente se paga. Esto quiere decir que el transporte público confortable, eficiente y de calidad necesita una subvención, necesita un apoyo de parte del Estado. Por eso es tan importante, porque no es rentable un transporte, digamos, confortable y eficiente, digamos, con base en las tarifas que la población puede pagar o está dispuesta a pagar. En los últimos 20 años, el gobierno de la Ciudad de México ha construido cientos de kilómetros de segundos pisos y de vías rápidas para los automóviles. Sin embargo, solamente ha podido construir 20 kilómetros de metro, la línea dorada, la línea 12, los cuales solamente pudieron operar durante un año. Sin embargo, en lugar de castigar a los funcionarios que fracasaron en su responsabilidad de darnos un mejor transporte público, está castigando a los ciudadanos que cometen el delito de posesión de auto viejo. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad. Se queja el dueño de un vehículo. Me cobraron 7,653 pesos por tenencia y 434 pesos de refrendo anual en la compra de una camioneta, más 1,500 pesos por las placas y 1,100 pesos de verificación. Continúa el quejoso. Debido al quinto aumento de la gasolina en el año, me cuesta 13,34 pesos el litro, además de los aceites de motor, transmisión y congelante. No es un ciudadano millonario, puesto que la camioneta le costó 393,900 pesos, pero vive en Metepec, Estado de México, y trabaja en el Distrito Federal, y diario gasta en casetas de peaje 70 pesos. Es obligado que el dueño de la camioneta cuente con póliza de seguro, con mayor razón si la autopista México-Toluca es de las más peligrosas del país. Esto significa al conductor un gasto más de 16,149 pesos. Este ciudadano debe tener ingresos suficientes o de lo contrario se trasladaría en los tenebrosos microbuses. Veamos la hazaña con los pobres. Además de descansar un día a la semana, los que hayan obtenido el holograma 2 no podrán circular ningún sábado. Es un abuso malvado. Pero ya fueron perdonados los vendedores ambulantes, controlados por mafias que pagan cuotas a funcionarios del Distrito Federal. Otra calamidad. Si en la capital se tiene suerte de hallar un lugar con parquímetro, cuidado.
A gente de la tercera edad que camina lento, le ha sucedido que cuando regresa a su vehículo, luego de obtener el boleto, ya tiene el inmovilizador puesto. Y los bandidos de esa empresa no perdonan a quienes dormitan en sus vehículos en espera de otras personas. A toda prisa les inmovilizan. ¿No lo sabe el gobierno del Distrito Federal? El segundo piso es otra zona de pillaje. Los aparatos no detectan el dinero de cada cartulina y a los empleados les fallan los verificadores. Los pleitos son para romper el hígado a cualquiera en cada acceso. O sea, se sabe cuándo empiezan los cobros del segundo piso, pero no cuándo terminan y de a cómo fue cada viaje. Es el enésimo negocio a costa de los automovilistas. Aclaro, me entusiasma el uso de las bicicletas, pero se deben señalar espacios adecuados y precisos. El uso de bloques de concreto y tubos metálicos en las calles, ya hechos pedazos, estorban y son un peligro. El dueño de ese negocio, al parecer Marcelo Ebrard, no debe usar espacios del asfalto, banquetas y jardines, que pague o alquile lugares para estacionar sus bicicletas. ¿Por qué tanta beligerancia, señor jefe de gobierno?